y quedamos en el tema del arrianismo, ¿sí? Habíamos quedado aquí, la última clase, y entonces vamos a ver de qué se trata, porque si volvemos un poquito para atrás para retomar de dónde venía el tema, estábamos viendo las doctrinas falsas sobre la persona de Cristo, ¿sí? O sea, hay muchas doctrinas falsas, pero hay algunas doctrinas falsas que distorsionan o cambian la imagen de Cristo. Y ahí es donde se pone más complicadas las doctrinas porque Cristo es el centro, es la cabeza. Toda prédica tiene que ser cristocéntrica. Toda iglesia tiene que tener una doctrina cristocéntrica. Donde Cristo se sale del centro, la doctrina se tuerce. Llegamos a ver el otro día los gnósticos, ¿sí? Que habían nacido de los griegos. Terminamos ese tema y vamos a empezar con el arrianismo. El arrianismo, ¿no es cierto? Dice que la primera fase, aquí el texto va del 318 al 325, ¿sí? Era una discusión sobre la relación entre el padre y el hijo, que llega a tener mucha importancia después del final de la persecución de la iglesia. Cuando la iglesia deja de ser perseguida y pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, se libera de las persecuciones, empiezan las doctrinas falsas, hasta el punto que la misma iglesia ahora es la que persigue, la perseguidora. ¿Sí? Ya vieron alguna vez en la película Ágora, de que vieran, ¿no es cierto?, cómo los cristianos destruyen la biblioteca de Alejandría y destruyen muchas cosas por considerarla heréticas. ¿Mm? Dice aquí, por ejemplo, yo estuve buscando un poquito, investigando, el arrianismo es una doctrina que fundó Arrio. Arrio vivió entre el 256 y el 336 después de Cristo. ¿Sí? Se caracteriza esta doctrina por negar la condición divina de Jesús y que Jesús es creado, que es la primera creación de Dios, pero que es un ser creado inferior a Dios. ¿Sí? Entonces, aquí habla de Arrio. Arrio dice que es uno de los presbíteros de la iglesia de Alejandría. Ataca a un sermón de Alejandro de Alejandría, obispo de aquella ciudad. Alejandro había hablado de la unidad de la Trinidad, enseñanza, logos, no comparte el ser, ousia, de Dios. Es creación de Dios, creado de la nada, es la primera y más importante creación de Dios. Esto es lo que dice Arrio, ¿eh? Tres trías de tres personas, uno tiene rango inferior al otro. Luego asumió naturaleza humana, pero no podía sufrir. Miren lo que dice la doctrina. Sus ideas relacionadas con el modernismo y el unitarismo. Separa a Dios y a Cristo. Así Cristo no puede revelarnos al Padre en el sentido más profundo, porque no es igual al Padre. En el 318, el Sínodo de Alejandría excomulga a Arrio. Minuto. En el 318, en el Sínodo de Alejandría, excomulgan a Arrio. Ya empezaron con la excomulgación, echar gente de la iglesia, parece que se hizo costumbre de esa época. Empieza la discusión arriana. Arrio se refugia en Nicomedia. El obispo de Nicomedia apoya a Arrio. Fíjense que todos estos movimientos empiezan a ser un cisma en la iglesia, no empiezan a ser divisiones siempre. Y ustedes habrán visto cuando en alguna iglesia empieza a haber problemas, siempre empieza por lo mismo, por una división. Así es como el diablo empieza, haciendo división. Bueno, entonces, aquí sigue con el punto B que dice el primer concilio en Nicea. Este concilio lo llama el mismo Constantino en el 325. Acuérdense que él ya había hecho que fuera ¿cómo es? La religión oficial del Imperio Romano. En realidad lo hizo no tanto por ser un gran creyente, sino por conveniencia. Tenía un fin político finalmente que él pusiera el cristianismo como religión oficial. Y esta división que empezaba a ver a él no le conviene.
porque le empieza a traer problemas en el reino. Lo mejor que produjo el tema de que fuera el cristianismo la religión oficial es que trajo equilibrio, trajo paz, trajo, ¿cierto? Trajo una estandarización, ¿no es cierto? Y todo empezó a andar bien. Y todas estas divisiones hacían que se desequilibrara todo lo que él había logrado. Entonces llamó a un concilio en el 325 en la ciudad de Nicea. Pero ¿qué pasa? Él mismo lo dirigió. Si hoy tuviera que hablar la Iglesia Católica de un primer papa, ese primer papa no debería ser Pedro, debería ser Constantino. Entonces, bueno, hace el primer concilio ecuménico en Nicea, con 300 obispos presentes, pero solamente 10 de la parte oeste. El emperador patrocina el concilio, será el papa. Resolución: Cristo fue engendrado pero no creado del ser, ousia, del Padre, y uno en su ser con el Padre, homoousios. Fórmula homoousios sugerido por el teólogo español Ocio de Córdoba. Bueno, o sea, en el concilio de Nicea se determina que la Trinidad son uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son mismo Dios. Entonces dice que en el concilio había tres grupos ahí peleando. Primero los arrianos, que el líder era Eusebio de Nicomedia, y que lo había refugiado Arrio. Arrio no está presente, obviamente. Esa es una característica de todos los que niegan a Cristo, ¿no? No tienen el valor del Espíritu Santo. Está desterrado. Cristo, dicen, es la primera creación de Dios. Tiene otra ousia que el Padre. Es divino, pero no es Dios. Después están los origenistas, apoyan de hecho a los arrianos, pero la posición es intermedia. Eusebio de Cesarea, al principio, Eusebio de Cesarea es el que lleva adelante a los origenistas. Al principio la mayoría le apoya. Cristo no era creado sino engendrado del Padre antes del tiempo. Su ousia es similar, homoi, a la del Padre. Si quieren pueden buscar esas palabras, tienen el texto, ¿no? Las buscan ahí en internet para aclararlo un poquito. Y después estaban los ortodoxos, entre los que estaban Alejandro de Alejandría y Ocio, que Cristo es coigual, cosustancial y coeternal con el Padre. Que finalmente esta es la verdad que enseña la Biblia. Los ortodoxos, llamados así por ser conservadores en cuanto a las enseñanzas bíblicas. La mayoría de los representantes del este no están de acuerdo con el homoousios porque no representa las diferencias entre padre e hijo, peligro del modalismo, pero por el momento la ortodoxia gana. Entonces, la importancia de Nicea, ¿qué dio como importante esto? Primero, el dominio del emperador sobre la iglesia, primer papa. Resoluciones se convierten en leyes imperiales, no solo en doctrinas, sino también en leyes imperiales. Por primera vez tienen fórmulas no bíblicas, ¿no? Una gran importancia. O sea, el credo que hoy conocemos nace en este concilio de Nicea, que todavía hoy la Iglesia Católica lo sigue repitiendo, ¿no? Y después la Iglesia tiene la doctrina de la Trinidad más clara, ¿sí? Que es la posición de los ortodoxos, coigual, cosustancial y coeternal con el Padre. Después viene la segunda fase del arrianismo, que ya la lleva adelante Atanasio de Nicomedia, ¿sí? Que va del 325 al 361 y la lleva Atanasio, que vivió del 296 al 370. Arrianos y origenistas se oponen a las resoluciones de Nicea. Homoousios puede dividir la deidad, usado por ejemplo para las dos monedas distintas hechos del mismo material. Atanasio, ¿quién es Atanasio? Es diácono del obispo de Alejandría, ¿no? Primero. 328 obispos de Alejandría,
Defiende el Niceno, hijo de Dios, homousios al Padre, también defiende el homousios para el Espíritu Santo. O sea, el de Alejandría, el obispo de Alejandría. Que dijimos aquí que se le opone. ¿Recuerdan que quién se le opone? Alejandro de Alejandría. Defiende el Niceno, hijo de Dios, homousios, ya lo dije, defiende el homousios para el Espíritu Santo. En 335-337 es desterrado a Germania, en total 5 veces desterrado a lo largo de su vida. En el 336 muere Arrio. Vuelve del exilio, pero en 339-346 huye otra vez a Roma. Iglesias del oeste apoyan a Atanasio. Peligro de cisma en la iglesia. Emperador Constancio, que reemplazó a Constantino, está en contra del Niceno, o sea, está en contra de la doctrina del sínodo de Nicea, ¿no es cierto? En 340 entonces llaman a otro sínodo en Roma, a otro sínodo en Roma. Atanasio es declarado ortodoxo, justamente por la posición que él tiene, ¿no? En el 341 el sínodo de los arrianos en Antioquía ahora se divide, tienen sínodos diferentes, ¿no es cierto? O sea, los ortodoxos tienen el suyo y los arrianos tienen el suyo. Fíjese que tan profunda empieza a ser la división, el cisma en la iglesia, ¿no? En 342 se llama el sínodo en Serdica, Sofía. Fracasa la reconciliación y hay condenación mutua entre ortodoxos y arrianos. En 344 el sínodo de Antioquía. Los representantes del este están de acuerdo con la fórmula homoios, o sea que son parecidos, no iguales. En el sínodo del 353 en Arles y 355 en Milán condenan a Atanasio. Homousios ya no vale. Los oponentes del homousios, o sea, los arrianos estaban por ganar. ¿Se dan cuenta, no? Van sacando ventaja el arrianismo. Después, arrianos radicales, Atenio Eunomio, la usia del logos es totalmente diferente a la del padre, o sea, ya cada vez empiezan a desviar más. Una vez que ganan posición y ganan poder, porque al final atrás de todo esto lo que hay realmente es poder político. Lo que están buscando es poder político, controlar la iglesia. La iglesia se convirtió en la fuente del poder del Imperio Romano y destruido el Imperio Romano, continuó con el poder del Imperio Romano. Entonces todas estas peleas en realidad son políticas, son por el poder. La verdad no sé, habría que preguntarle, pero si realmente los arrianos estaban convencidos de lo que decían, tal vez ni ellos mismos lo sabían muy bien. Lo que ellos querían eran seguidores. Lo mismo que pasa en las iglesias de hoy en día, ¿no es cierto? Cualquier doctrina del mundo es válida en la iglesia para atraer seguidores. Entonces, después dice, el grupo de los mediadores, inspirados por el Orígeno, homousios igual similar a partir de 358, se acerca sin embargo a la posición de Atanasio. Grupo de los teólogos de la corte del emperador quieren paz a cualquier precio. Su fórmula, homouios, kata, tas, grafas, similar según la escritura, formula que deja todo abierto. O sea, llegaron los teólogos de la corte del emperador, de lo que quedaba del imperio romano que venía en decadencia, ¿no es cierto? Y a ver cómo ponemos paz, partimos la diferencia. Ni es uno ni es otro, es algo parecido, como ustedes quieran, como les parezca. En los sínodos de Ariminum, Rimini y Celesia, el emperador insiste en la aprobación de la fórmula de su grupo, homoios. O sea que ya el emperador era arriano. ¿Qué tanta influencia tenían los arrianos? Constantino se hizo bautizar poco antes de morir y se hizo bautizar por los arrianos. Para que sea una idea. Aunque los ortodoxos, él los impulsó. Constantino fue el que se hizo bautizar por los arrianos. Por arrianos, sí. Se bautizó casi ya muy grande, a poco de morir, y por los arrianos se hizo bautizar.
Era muy grande la división, era un cisma terrible que se estaba produciendo. O sea, o sea, finalmente no sé cómo no terminó en destrucción de la iglesia, que era lo que el diablo buscaba. Finalmente te quedó con una iglesia distorsionada que se convirtió en la iglesia católica en el 400 y pico. Pero fue un cisma, híjole, si los apóstoles que caminaron con Jesús se hubieran levantado en esa época y hubieran visto esto, se hubieran vuelto a morir. Eh, Fue terrible, pero también hay que vivir esa época, ¿no? ¿Cómo era esa época? Habría que estudiar, hacer un largo estudio de cómo pensaban y cómo vivían en esa época. Se va a entender mejor la profundidad del cisma, porque cuando viene la Reforma Protestante en el 1500, ya había más conocimiento, ya la gente había salido del ocultismo, estaba saliendo del ocultismo. El que la gente supiera leer y escribir ya se hacía más común, ya había más educación, entonces no se produjo el cisma que es tan grande como se produjo en esta época. Pero bueno, si quieren algún día de eso podemos hacer una profundización, pero es muy largo. Después, en el 361-363, que es la tercera fase, es la discriminación de los cristianos bajo Juliano. Entonces, vamos a ver los puntos. Basilio el Grande de los Capadocios. Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niceno. Basilio el Grande vivió entre 330 y 379. De una familia de mártires de Capadocia. Su abuelo murió bajo Diocleciano, juntamente con Gregorio de Nacianceno. Recibe educación en Atenas, luego es presbítero en Cesarea, en el 370 es obispo de Cesarea. ¿Sí? Del 370 al 379 es obispo de Cesarea. ¿Mm? Después viene Gregorio, el que le sigue a él, Gregorio de Nacianceno, que vive del 330 al 390. O sea, nacieron en el mismo año, pero vivió un poquito más. Era hijo de obispo rico, estudió en Cesarea, Alejandría y Atenas, bautizado en Atenas después de vivir una tempestad en el mar. Ahora importante, significado de la palabra homousios es cambiado por el de uno en el ser, a idéntico en el ser. ¿Mm? Esta gente empieza a volver a las bases, ¿no es cierto? Empieza la discriminación y empiezan a volver. Entonces ahora, homousio ya no es uno en el ser, sino es idéntico en el ser. Eso lo refiere también al Espíritu Santo, Gregorio. En 362 se hace el Sínodo de Alejandría. Atanasio se pone de acuerdo con los capadocios, ¿sí? O sea, empieza como quien dice a darse vuelta, a partir del 360 empieza a darse vuelta la cosa. C. Apolinario, que es de la Odisea, estrictamente niceno, ¿sí? O sea, ortodoxo. Niceno es ortodoxo. Pone la pregunta, ¿cómo es posible que en Cristo haya una unión entre lo humano y lo divino? Así empiezan las discusiones cristológicas. ¿Mm? Cristo, sarx, psique logos, hombre, sarx, psique nous. Condenado porque niega la perfección de la naturaleza humana de Cristo. Así que Apolinario, que era ortodoxo, se desvía por este lado y también lo condena. Y ahora vamos a tratar de poner orden, el concilio de Constantinopla. Aquí ya el imperio romano se había dividido, estaba cayendo, el emperador ahora vivía en Constantinopla, ya no vivía en Roma. ¿Por qué se llama Constantinopla? ¿Le suena al nombre de alguno de los antiguos eh, emperadores romanos? Constantino. La fundó esta ciudad Constantino. En el 380 empieza el concilio de Constantinopla. Teodosio solamente validó lo decidido en Nicea.
el credo. ¿Mm? En el 381 el Sínodo de Constantinopla toma la decisión final, confirmación de la fórmula de Nicea con la explicación de Basilio. Atanasio la interpreta también homousios igual idéntico en el ser. Importante tercer artículo, Espíritu Santo, también persona. Este Constantino fue al que se le apareció en visiones que la cruz y que llenó de cruces a todos sus guerreros. Sí, ¿Sí? les pintó la cruz, porque lo que él había visto es una cruz en el cielo que le dijo, con este signo vencerá. Ajá. Y por eso después se convirtió al cristianismo. Pero si hoy en día tenemos cristianos de va y viene, de débiles, él fue el primero de ellos. Bueno, el oeste decía, el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. En el este, en el antiguo imperio, decían, el Espíritu Santo proviene del Padre. Debilita la posición del Hijo y su obra redentora. Macedonio, obispo de Constantinopla, dice, el Espíritu Santo es un ángel, criatura subordinada al Padre y al Hijo. Su posición también es condenada en Constantinopla. Como verán, estaban todos agarrados de las trenzas, unos con otros, dándole de todo. ¿Y todo esto con quién empezó? Con Arrio. ¿Cuánto daño puede hacer una sola persona? Yo me imagino que Arrio debía ser una persona muy elocuente, muy convencedora, de mucho carisma. No sé cómo habrá sido Arrio, pero era como los pastores de hoy en día, que no sabes cómo hacen, pero a sus ovejas le sacan las medias, las calcetas sin sacarle los zapatos. Bueno, después viene el neostorianismo. ¿Mm? ¿Cuál es el problema que presenta el neostorianismo? ¿Mm? El problema que presenta es cuál es la relación entre la doctrina de la humanidad y la divinidad en la persona de Jesucristo. Empieza con Apolinario. ¿Se acuerdan quién es Apolinario? Lo teníamos por acá, Apolinario. ¿Dónde está Apolinario? Que ya lo perdí, Apolinario. Acá está, Apolinario, perdón. ¿Mm? ¿Se acuerdan que era de la Odisea? Y era estrictamente niceno, pero empieza con preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que haya una unión entre lo humano y lo divino? Así empiezan las discusiones cristológicas y fíjate cómo se empieza a ir de lado. Entonces, él es el que comienza el nestorianismo. ¿Mm? Entonces, empieza con Apolinario y dice uno, las diferentes corrientes cristológicas. La escuela de Antioquía, influenciado por Aristóteles, unidad cuerpo-alma. Énfasis en la humanidad de Cristo. Cristo tiene dos naturalezas que están unidas pero no mezcladas. El Logos convive con el hombre Jesús. Jesús sufrió pero el Logos no. Todo lo que Cristo hace forma o parte de la persona divina o parte de la persona humana. Los representantes de este movimiento son Diodoro de Tarsus y Teodoro de Motsuestia. Discípulo suyo era Néstor. El problema que presentaban a Jesús como un superhombre, no como un Dios. No hay diferencia entre Jesús y un profeta. Se presentaban que Jesús era un superhombre. ¿Esto donde lo enseñaban? En la escuela de Antioquía. ¿Y qué enseñaban en Alejandría? Que estaba influenciado por Platón, que despreciaba el cuerpo. Entonces, hace énfasis en la divinidad de Cristo. Jesucristo es Dios, la carne solamente era portadora de su divinidad. Cristo solo tiene una naturaleza. Híjole, no saben leer la Biblia que dice que se despojó de su gloria para tomar forma humana. No. Híjole, bueno. Esto que se acuérdense que es el movimiento neostorianismo, del neostorianismo.
Bueno, ahora dice, el neotorianismo y el concilio de Éfesos. Empieza hablando de Néstor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que Néstor estaba por acá? Que es uno de los que seguía este movimiento, lo empujaba, que vivió entre el 381 y el 451. De la región del Éufrates, Siria, discípulo de Teodoro de Mopsuestia, predicador en Antioquía. 428 obispos de Constantinopla lo siguen, ¿no? Lucha en contra de los arrianos. Niega el título de Teotocos, Madre de Dios. Miren lo que estaban haciendo acá, para María. Ya en esta época, en el 428, ya se hablaba de María como la Madre de Dios. Y él lucha contra esa doctrina. O sea, aquí ya estaban naciendo los principios de la Iglesia Católica de hoy. Apolinario habría inventado el término de Teotocos para María. Dios no puede haber nacido de una mujer. Le condenan, pero más por razones de política eclesiástica. Yo les decía, todo esto es política. No tiene nada que ver con lo que realmente creían. Tienen muchos enemigos por sus ataques a judíos y herejes. Mayor enemigo, Cirilo, el obispo de Alejandría. Y ahora va a hablar de, entonces, su contrario de Néstor, o sea, el némesis de Néstor, que es Cirilo. ¿Sí? Que Cirilo, bueno, aquí lo ponen como que murió en 428, o el 444, como si fuera del 428 al 444. Oye, Ale, esos Néstor y Cirilo son los que salen ahí en la película de Aura, ¿verdad? Se convierten en obispos. Ágora. Perdón, en Ágora, sí. No me acuerdo. Ellos son, ¿verdad? Son los probables. Porque sí lo menciona que Teófilo, que sí sale ahí en la película, de su primo. Bueno, dice que no sabemos nada sobre la primera parte de su vida de Cirilo. Su primo Teófilo le lleva a Constantinopla. En el 412 es sucesor de Teófilo como patriarca de Alejandría. Su meta, combatir a los nestorianos. En 431 preside el concilio de Éfeso. Niega que Cristo hubiera tenido una naturaleza humana en el más estricto sentido de la palabra. Cirilo ataca a Nestorio abiertamente, acusación adoptianismo. En 431 Néstor es relevado de su cargo como obispo y es desterrado a Egipto. En 433, un compromiso. Los arrios renuncian a la restauración de Nestorio, y los alejandrinos al reconocimiento de sus 12 anatemas. Durante 10 años hay paz. O sea, paran las peleas entre los nicenos y el nestorianismo. Pero ¿saben qué pasa? Esa paz es enquistada, ¿no? Se van enquistando estas doctrinas en el cristianismo, se van tomando fuerza y van desvirtuando el mensaje. Y atrás, si les voy a decir lo mismo, siempre está un fin político, ¿no es cierto? Entonces, después viene el eutiquianismo. Siempre me costó pronunciar estas cosas. Dice, principios de los años 40, estamos hablando del 440, ya estamos en los 400. Relevo del liderazgo en Antioquía, Constantinopla y Alejandría. Eutiquio niega las dos naturalezas de Cristo. Ya Cristo está totalmente diferente. Niega todo, las dos naturalezas. La humanidad se ha disuelto en su divinidad como una gota en un cubo. En el 448, Eutiquio es condenado por el patriarca de Constantinopla, Flaviano, pero tiene apoyo de Dioscurio de Alejandría.
Teodosio II convoca un segundo concilio en Éfeso. Se dan cuenta que ya estamos hablando de papas. Este Teodosio I y Teodosio II ya aparecen como papas en la Iglesia Católica, ¿no? Convoca un segundo concilio en Éfeso. Leo I diseña un documento intermedio, rechaza a Eutiquio y mantiene dos naturalezas después de la encarnación. Pero su documento no es recibido, Flaviano es sustituido y Eutiquio rehabilitado. Ya se parece a los emperadores romanos, se mataban entre ellos uno, mataban a sus hijos, todo por tomar el poder. Aquí lo único que importa es el poder. La verdad que todo esto que están hablando ya no importa a Cristo, importa el poder. Y es lo que normalmente está pasando hasta en el día de hoy. Cuando se desvían las doctrinas, no importa Cristo, importa otra cosa. Importa el hombre, importa el dinero, importa el poder, pero ya no importa. Esa es la más clara señal que nos puede enseñar esto de lo que vivimos hoy en día. ¿Mm? Entonces, Teodosio II convoca un segundo concilio en Éfeso. Diseña un documento intermedio, rechaza a Eutiquio y mantiene las dos naturalezas después de la encarnación. Pero su documento no es recibido, Flaviano es sustituido y Eustiquio rehabilitado. Anatemizada la doctrina de las dos naturalezas, sus simpatizantes son excomulgados, un sínodo de los ladrones lo llaman. Leo I el Grande entonces, Leo I el Grande de la Toscana, en el 440 se hace obispo de Roma. Refuerza el primado de la Iglesia de Roma en el oeste. Primer obispo que refiere a Mateo 16-19 al Papa. O sea, este es el primer obispo de Roma que se hace llamar Papa. Predicador importante, buen organizador, defendedor de la doctrina ortodoxa, la nicena, en cuanto a las dos naturalezas de Cristo. Muy popular, convence a Atila para que deje a Roma en paz. ¿Sí? Recuerdan que Atila eran los que atacaban a Roma, los bárbaros, ¿no? En el 452 hace eso, ¿no? No sé cómo lo habrá convencido, hay una sola manera que haya convencido a Atila. Y limita la destrucción de romanos por los vándalos. Muere el emperador Teodosio y su hermana le sucede. Convoca el concilio de Calcedonia. Ten en cuenta que cada vez que convocan estos concilios lo hacen para aumentar su poder, ¿sí? Para concentrar el poder. En el 451, entonces el concilio de Calcedonia, participan 400 obispos y legados de Roma. Las decisiones del sínodo de los nadrones son anuladas. El sínodo de los nadrones es el anterior, ¿no? El concilio de Éfeso, se llaman el sínodo de los ladrones. Entonces anulan todo. Cada vez que parece que cambia un presidente, anula todo lo que hizo el presidente anterior. Bueno, entonces, Dioscuro de Alejandría sustituido. Declaraciones del concilio resumidas en una confesión. La postura de Antioquía ha ganado otra vez en importancia. Esta decisión llega a ser ley oficial. Resistencia de los que apoyan la teología de Cirilo. A partir de ahora se llaman monofisistas. Cambiaron el nombre. El monofisistismo en el segundo concilio de Constantinopla. Monofisistas tienen mucho apoyo en Egipto. Hay otra vez un peligro de cisma en la iglesia, incluso una división política. Emperador Zeno publica el Enoticón. Suena como una revista para adultos. El Enoticón. Conversación de Néstor y Eutiquio. Acercamiento a la postura de Cirilo y rechazo de Calcedonia. Este cuate vive entre 484 y 518. Doctrina oficial. El Papa excomulga a Zeno y el Patriarca de Constantinopla. ¿Sí? Hay un cisma, hay una ruptura.
La iglesia persa adopta el nestorianismo para diferenciarse del imperio romano en el año 486. El emperador Justiniano, que vive de 527 a 565, busca otra vez la unión. En sus 3 capítulos condena las obras de Teodoro de Mopsuestia, ciertas publicaciones de Teodoret. Siguen las peleas por el poder. Y ya entramos a los 500, al año 500. Aquí va a empezar la Edad Oscura. ¿Cómo va a terminar la iglesia con todo esto? Con el inicio de las persecuciones, con, ¿cómo es que se llama? Por ahí en el 500 nacen este movimiento de la iglesia que hizo tanto mal. Ya me va a venir el nombre. Y me fue ahora el nombre de... Bueno. Entonces, en el concilio de Constantinopla, el sexto concilio ecuménico rechaza el monergismo. Cristo solamente tiene una energía en la cual actúa. O sea que la fuerza te acompaña. Era así, que la fuerza te acompaña. Monoteletismo, Cristo solamente tiene una voluntad. La voluntad humana siempre obedece a la voluntad divina. Estas discusiones debilitan mucho el cristianismo y le hacen vulnerable ante la amenaza musulmana. Ya empezó la amenaza, ya empezaron los musulmanes, ¿eh? Ya estamos en épocas de Mahoma. Para concluir este estudio sobre la obra redentora de Jesucristo, cabe mencionar una cosa muy importante. Todo lo que hemos estudiado no es solamente cuestión de gustos teóricos. Cada problema en relación con la cristología puede tener graves consecuencias sobre nuestra doctrina de la salvación. Y si erramos allí, erramos en un área donde no podemos permitirnos el lujo de tener una doctrina equivocada. Porque está en peligro la predicación efectiva del evangelio puro de la salvación por la gracia. La cristología es por lo tanto una parte de la teología sistemática que es esencial y en la cual tenemos que tener mucho cuidado para no caer en errores doctrinales. El problema de no conocer bien cristología, de no conocer bien a Cristo, es que terminamos sacando a Cristo del centro. Terminamos entonces poniendo más el razonamiento humano en lugar de Cristo en primera parte y luego los intereses humanos en lugar de Cristo. Y este tipo de problemas hasta el día de hoy se siguen reproduciendo, por eso hay tantas denominaciones de iglesia. Por eso hasta dentro de los católicos hay tantas denominaciones, tantas divisiones, tantos cismas, y cada cisma nace igual que lo que acabamos de leer, por intereses políticos o por intereses personales. Si un hijo de Dios que va a predicar y va a llevar la doctrina de Dios no se despoja de sus propias vanidades, de sus propios intereses, de sus propias creencias o sus propias filosofías, para seguir fielmente solo lo que dice la doctrina, sin importar lo que piense o le parezca, es que empiezan estos problemas. Puede ser cualquier tipo de interés personal, económico, moral, político, pero cuando se mezclan es donde empieza la iglesia mezclada con el mundo y donde las cosas finalmente se desvían. Amén. Y con esto terminamos nuestro estudio de Cristología. ¿Sí? Espero que les haya sido de gran bendición a todos los que participaron. Vamos a continuar con el estudio de eclesiología el próximo lunes, porque ahora es importante saber que Cristo es lo que nace de la iglesia y tenemos que entender bien la función de la iglesia con Cristo como cabeza. Sí, Carlos. Este estudio de dónde está tomado, Ale? Está tomado del mismo que hemos visto hace 5 años en la iglesia,
de un teólogo, bueno, de una recompilación de un teólogo español que se llama, ¿cómo se te digo? Lo había dicho al principio de los estudios, estamos tomando de ahí el material. A ver, un segundo. Aquí. ¿No es el de Schaeffer? José Hutter, que es el presidente de Cefoban. De ahí estamos tomando. Ah, ok. Bueno, y entonces aquí terminamos con este estudio. Con permiso voy a parar la grabación.